Estás demasiado vieja para casarte, le dijo la familia del novio en el altar, pero lo que pasó dejó a todos en shock. Lo que ocurrió en aquella iglesia. Nadie, absolutamente nadie lo pudo olvidar. Fue uno de esos momentos en los que el tiempo se detiene, en los que el corazón late más fuerte, y en los que una sola frase puede destruir o transformar una vida entera. Aquel día, mientras las flores blancas adornaban el altar, y los invitados se acomodaban en los bancos con sus mejores galas, una mujer caminó por el pasillo central de la iglesia con una sonrisa que escondía cicatrices, años de espera, y un sueño que muchos ya le habían dicho que era imposible. Vestida de blanco, con un velo que apenas cubría sus canas, María Elena parecía flotar entre los murmullos. Cada paso suyo era un acto de valentía. Cada mirada que recibía era una mezcla de asombro, juicio y sorpresa. Pero ella seguía adelante, porque ese era su momento. O al menos, eso pensaba ella. Hasta que una voz, dicha con veneno y malicia, rompió el silencio sagrado de la iglesia. Está demasiado vieja para casarse. Primero fueron susurros, después risas contenidas, y por último, carcajadas abiertas, sin piedad. La familia del novio, en primera fila, no hacía ningún esfuerzo por disimular su desprecio. María Elena bajó la mirada, pero no se detuvo. Lo que nadie sabía era que esa mujer, que parecía frágil, llevaba una fuerza dentro capaz de sacudir el alma de todos los que estaban ahí. Pero antes de contarte lo que pasó después, porque lo que viene te va a estremecer, te pido algo muy especial. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque aquí contamos historias que tocan el corazón y dan voz a quienes han sido silenciadas. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantaría saberlo y leerte. Ahora sí, regresemos al momento en que todo comenzó a cambiar. Ese domingo por la tarde, la iglesia San Gabriel estaba llena hasta el último banco. No era una boda cualquiera, no era una pareja común, y tampoco era una historia que siguiera el guión tradicional. Desde temprano, los vecinos habían comenzado a llegar. Algunos por amor, otros por morbo. Porque cuando una mujer de 55 años decide casarse con un hombre de 43, en un pueblo donde las apariencias lo son todo, no falta quien quiera asistir solo para ver si todo termina en escándalo. Y no se equivocaron. María Elena había pasado la mañana entera preparándose con calma. No había damas de honor, no había estilistas de revista. Había una mujer frente al espejo, peinando su propio cabello, recordando a su madre fallecida y susurrando una oración sencilla. Que hoy me respeten. Solo eso pido. Respeto. Cuando llegó a la iglesia, tomó aire profundo y descendió del coche. Sus zapatos eran sencillos, pero brillaban como nuevos. Su vestido tenía encajes antiguos que ella misma había cosido con amor. Cada paso hacia el altar era un desafío al pasado. Porque durante toda su vida había escuchado lo mismo. ¿Y tú? ¿Cuándo te casas? Ya se te fue el tren. Mujeres como tú nacen para cuidar, no para amar. Pero ahí estaba, con 55 años, con arrugas que contaban historias, con manos marcadas por el trabajo, con una mirada firme y con un corazón lleno de esperanza. Julián la esperaba en el altar. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de nervios. Eran lágrimas de orgullo, de gratitud, de amor verdadero. Sin embargo, justo detrás de él, la madre del novio susurraba cosas que no pasaban desapercibidas. Esto es una vergüenza. Ella podría ser su madre. ¿Qué va a pensar la gente? Y aunque fingía sonrisa para las fotos, cada palabra suya era como una daga en la espalda de la novia. La tensión era palpable, los murmullos crecían, y el silencio incómodo se hacía cada vez más denso. Cuando el sacerdote dijo, «Si alguien tiene una razón para que este matrimonio no se celebre, que hable ahora o calle para siempre», hubo una pausa. Y fue entonces cuando todo explotó. La madre del novio se levantó con fuerza, haciendo sonar los bancos de madera. Su rostro estaba rojo de furia. Sus palabras salieron como látigos, sin filtro, sin compasión. «Esta mujer es una vieja. Está demasiado vieja para casarse con mi hijo. No nos dará herederos. No tiene nada que ofrecer. Esto es un error». El murmullo se convirtió en escándalo. Los invitados se miraban entre sí, incrédulos. Algunos bajaban la cabeza con vergüenza. Otros grababan con el celular, como si fuera un espectáculo.
y otros simplemente observaban, esperando que María Elena rompiera en llanto y saliera corriendo. Pero ella no lo hizo, no se movió, no respondió, no se derrumbó. Solo bajó la mirada por un instante y dejó que una lágrima solitaria recorriera su mejilla, porque esa no era una lágrima de dolor. Era una lágrima de todo lo que había cargado durante décadas, de todo lo que había callado, de todo lo que la sociedad le había negado solo por envejecer. Y sin embargo, ella seguía ahí, firme, de pie, con el alma hecha pedazos, sí, pero con la dignidad intacta. El sacerdote no supo qué decir. Julián se giró hacia su madre con los ojos llenos de rabia contenida. Pero antes de que él pudiera hablar, algo en el rostro de María Elena cambió. Respiró hondo, elevó el rostro, y lo que dijo a continuación dejó a toda la iglesia en absoluto silencio. Pero esa parte de la historia te la contaré más adelante. Porque a veces, para entender la fuerza de una mujer, primero hay que conocer todo lo que tuvo que soportar. Y tú, querida amiga que estás escuchando esto, ¿alguna vez te han dicho que ya es tarde para soñar, para amar, para comenzar de nuevo? No estás sola. Esta historia es para ti. Para recordarte que la vida no termina cuando otros dicen que se acabó. Y que los finales felices no tienen fecha de vencimiento. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Me encantaría leerte, saludarte y saber que no estamos solas. La historia de María Elena apenas comienza, y lo que viene te va a estremecer. Antes de llegar al altar, antes de los murmullos, antes del juicio, María Elena fue una niña con sueños sencillos. Nació en un barrio humilde, donde las casas compartían paredes, y las mujeres compartían penas entre vecinas, mientras cocinaban arroz o remendaban ropa vieja. Desde pequeña, aprendió a no pedir mucho. La vida es dura para nosotras, decía su madre, y cuanto menos esperes, menos sufrirás. Esa frase se le quedó grabada, pero en su corazón, algo no aceptaba rendirse tan fácil. Mientras otras niñas jugaban a ser princesas, ella cortaba retazos de tela con una habilidad sorprendente. A los 9 años ya cosía vestidos de muñeca. A los 12, remendaba camisas de los vecinos, y a los 15, era conocida en toda la colonia como la joven costurera que hacía milagros con la aguja. Pero sus manos hábiles no evitaron que la vida le cobrara peaje. A los 17, su padre murió de un infarto repentino. Su madre, enferma de los nervios, cayó en una depresión profunda. Y desde entonces, María Elena cambió los libros por recetas de medicina natural, los bailes por noches en vela cuidando a su madre, y los sueños de amor por turnos dobles frente a la máquina de coser. Nunca se quejó, nunca pidió ayuda. Solo se decía a sí misma, ya vendrá mi tiempo. Pero los años pasaron, y su tiempo, al parecer, nunca llegaba. Mientras las amigas del barrio se casaban, tenían hijos, viajaban, ella seguía en casa, cuidando, esperando, sobreviviendo. Los hombres la admiraban, claro que sí. Muchos le decían que era bonita, que era especial, pero al enterarse de su vida, de su rutina, de sus responsabilidades, daban la vuelta y se iban. «Eres muy buena, pero no tienes tiempo para nadie», le decían. Y ella solo sonreía, escondiendo el nudo en la garganta. Porque si bien su vida estaba llena de sacrificios, su corazón seguía vivo. Y en lo más profundo, guardaba un deseo que nunca se apagó: casarse. No por el vestido blanco, no por la fiesta, sino por lo que significaba: que alguien la eligiera, que alguien viera más allá de sus responsabilidades, que alguien la tomara de la mano y le dijera, no está sola. Pero en su entorno, ese deseo era casi una ofensa. ¿Casarte tú? A estas alturas, ya no estás para eso, María Elena. Dedícate a lo como de la familia con tus clientas. Las clientas, sí, aquellas mujeres para las que cosía vestidos de novia durante años, jóvenes, nerviosas, ilusionadas. Cada vez que entregaba un vestido terminado, lo hacía con cariño y con un nudo en el alma, porque sabía que ese momento, para ella, parecía cada vez más lejano, hasta que un día, sin anunciarse, la vida le trajo un giro inesperado. Era una tarde de verano, cuando un joven alto y elegante llegó a su pequeña sastrería con un traje en las manos. «Buenas tardes, señora».
Mi nombre es Julián. Este saco es de mi padre. ¿Cree que pueda arreglarlo? Ella lo miró con ojos expertos. Lo examinó con precisión. Y sin levantar mucho la voz respondió: Claro, déjelo. En 3 días lo tiene listo. No hubo más palabras. Él agradeció y se fue. Pero regresó al 3er día. Y al 5. Y después, sin traje alguno. Solo para saludar. ¿No se cansa de trabajar tanto?, le preguntó una tarde. No tengo tiempo para cansarme, respondió ella sin dejar de coser. Pero Julián insistía. Le llevaba café. Le contaba anécdotas. Le hablaba de libros, de películas, de cosas que ella había dejado de lado hacía años. Y algo en el corazón de María Elena comenzó a descongelarse. No entendía por qué aquel joven de mirada limpia disfrutaba tanto estar allí, entre hilos, agujas y telas viejas. Hasta que una tarde, sin darle espacio para escapar, él le dijo lo impensable. «Me gustas, María Elena, y no como una amiga. Me gustas como mujer». Ella se rió. Pensó que era una broma cruel, una trampa, un juego. «Julián, soy mayor que tú. Podría ser tu hermana mayor, o casi tu madre». «No me importa», dijo él, serio. «Tú ves edad. Yo veo a la mujer más fuerte y hermosa que he conocido. A partir de ese día todo cambió. Pero no fue fácil. Cada vez que ella intentaba aceptar lo que sentía, una voz interior la frenaba. No seas ridícula. No te ilusiones. No es para ti». Y sin embargo, Julián no se alejaba. No huía. No se rendía. Le hablaba con respeto, con ternura, con admiración. No por lo que ella había sido, sino por todo lo que todavía era. Con él, por primera vez en décadas, María Elena se sintió vista. No como la costurera, ni como la hija cuidadora, ni como la mujer mayor, sino como una mujer viva, con derecho a amar y ser amada. Los paseos empezaron en secreto. Una caminata por el parque, un café en la plaza. Las manos se rozaban, las miradas se buscaban, y el corazón, tímido, empezaba a creer. Pero la felicidad, cuando es inesperada, a veces da miedo. María Elena no sabía cómo explicar lo que sentía, ni a sus vecinos, ni a sí misma, y mucho menos a la familia de Julián. Porque desde el momento en que ellos se enteraron, comenzaron los ataques disfrazados de consejos. «Esa mujer va a frenarte la vida. Tiene más pasado que futuro. ¿Qué dirá la gente?». Pero Julián los enfrentó, con la misma firmeza con la que amaba, y un día, mientras paseaban por el malecón, sacó un pequeño anillo de su bolsillo. «No te pido que ignores tu pasado. Solo te pido que me dejes ser parte de tu futuro. ¿Quieres casarte conmigo?». María Elena tembló, lloró, rió. Y en ese instante, dijo sí. Un sí que no fue solo una respuesta. Fue una declaración al mundo. «Sí, merezco esto. Sí, tengo derecho. Sí, aún es tiempo para mí». Y así comenzó la cuenta regresiva hacia aquel altar, el mismo donde luego sería humillada. Pero ella no lo sabía todavía. Por ahora, solo soñaba. Soñaba con un vestido que ella misma estaba cosiendo, con flores sencillas, con música suave, y con un beso frente al altar. Porque aunque la sociedad le había robado décadas, el amor, el verdadero, le había regresado algo más valioso: esperanza. Cuando Julián tenía 20 años, ya sabía que no encajaba. No era como sus amigos, que salían cada fin de semana a conquistar chicas con frases ensayadas. Tampoco era como sus primos, obsesionados con tener la novia más guapa o más joven, como si el amor fuera una competencia. Julián era distinto. Callado, observador, con una sensibilidad que en su familia era vista como debilidad. Prefería las conversaciones largas a las fiestas ruidosas y encontraba belleza en los pequeños gestos cotidianos. Una taza de café bien servida, una canción cantada bajito, una sonrisa tímida al final de una tarde difícil. Desde niño fue criado bajo la sombra de una madre exigente. Una mujer que lo amaba a su manera, pero que tenía una idea clara y rígida de lo que su hijo merecía. «Vas a casarte con una mujer joven, bonita, de buena familia. Nada de dramas ni complicaciones. Tú naciste para tener lo mejor». Y lo mejor, para ella, era sinónimo de apariencia. Durante años Julián lo intentó. Salió con mujeres que cumplían con el molde. Sonreía para las fotos. Iba a reuniones familiares con la novia ideal. Pero cada vez que llegaba a casa, algo dentro de él se sentía vacío. Le faltaba verdad,
Le faltaba profundidad. Le faltaba amor de ese que no se ve, pero que se siente hasta en los huesos. Y lo encontró, en el lugar menos esperado. Aquel día que llevó el traje viejo de su padre a una pequeña sastrería de barrio, no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar. Entró por cortesía, sin expectativas. Pero al verla, supo que había algo especial. María Elena no lo miró como un cliente más. Tampoco como un joven con dinero o con apellido. Lo miró con respeto. Con esa mirada firme que solo tienen las mujeres que han vivido mucho y han sobrevivido. 3 días, le dijo, con voz suave. Te lo entrego en 3 días. Y cumplió, con puntadas finas, con cuidado en cada pliegue. Era un trabajo que no solo hablaba de técnica, hablaba de amor por lo que se hace. Julián no supo cómo explicarlo, pero desde ese primer encuentro, comenzó a buscar excusas para volver. ¿Tiene más trajes para arreglar? ¿Usted también hace bastas de pantalón? ¿Le puedo traer un abrigo? Y después, ya sin excusas, simplemente pasaba por ahí para saludar. La sastrería era pequeña, con olor a tela nueva y café tibio. Había una radio antigua que sonaba bajito en una esquina, y en la mesa de costura, hilos de todos los colores y agujas ordenadas con precisión casi poética. Pero lo más valioso de aquel lugar era ella. María Elena, con su cabello recogido y sus lentes en la punta de la nariz, era la calma que Julián no encontraba en ninguna parte. Al principio, ella lo trataba con formalidad. No entendía por qué un hombre tan joven querría pasar tiempo con una mujer como ella. Pero Julián no buscaba lógica, buscaba conexión, y la había encontrado. Mientras ella cosía, él contaba historias. Mientras ella tejía telas, él tejía confianza. Con el tiempo, ella se reía más, lo esperaba con café, le preguntaba por su día, y entonces, Julián se dio cuenta. No era solo admiración, fue amor, un amor limpio, sin juegos, un amor que no buscaba apariencia, sino esencia. Pero cuando se lo confesó por primera vez, ella no le creyó. No digas tonterías, Julián. Soy mayor que tú, esto no tiene sentido. Yo ya viví, tú apenas estás comenzando. Pero él insistía, con una ternura que desarmaba cualquier argumento. Tú no has vivido lo que mereces vivir, y si me dejas, quiero vivirlo contigo. Ella lloró esa noche, no por tristeza, sino por miedo. Miedo a creer, miedo a ilusionarse, miedo a que todo fuera un sueño. Porque cuando una mujer ha sido ignorada por años, aprender a recibir amor verdadero puede ser doloroso. Pero Julián no retrocedía. No buscaba en ella juventud, buscaba profundidad. No buscaba una mujer sin pasado, sino una mujer que lo aceptara con todo el suyo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Ya no había dudas. Estaba enamorado de la mujer que el mundo quería hacer invisible. Pero el amor verdadero nunca es fácil. Y pronto vinieron las consecuencias. La madre de Julián fue la primera en notarlo. ¿Y esa señora con la que te ven en el mercado? ¿Por qué no traes a tu novia a casa? Cuando supo la verdad, el escándalo fue inmediato. ¿Una costurera? ¿Más de 10 años mayor? Esto no puede ser serio. Lo citaron a una reunión familiar. Una de esas donde todos opinan y nadie escucha. Estás confundido. Ella te está usando. Solo quiere tu juventud, o tu apellido. Julián escuchó en silencio, y cuando todos terminaron de hablar, respondió con una serenidad que nadie esperaba. Ella no necesita nada de mí. Yo soy quien necesita todo de ella. Desde ese día fue claro. Si quería seguir con María Elena, tenía que enfrentarse a su familia. Y eligió el amor. Fue entonces cuando le propuso matrimonio. No hubo lujos ni cámaras. Solo una caminata bajo la lluvia y una caja pequeña con un anillo sencillo. ¿Quieres pasar lo que nos queda de vida conmigo? Ella tardó en responder. Luchó con su culpa, con sus temores, con las voces del pasado. Pero al ver sus ojos, entendió algo. Ese hombre no la amaba a pesar de su edad. La amaba con todo lo que era, con cada arruga, con cada silencio, con cada batalla ganada. Y le dijo que sí. El resto, ya lo conoces. El altar, la humillación, la lágrima, pero también la dignidad. El amor firme, la historia que cambió todo. Porque Julián no eligió lo fácil, eligió lo real. Y en un mundo donde tantas personas se aman por apariencia, él eligió amar por profundidad.
El sol había salido tímido aquel día. Era como si el cielo supiera que lo que estaba por ocurrir no sería una boda cualquiera. En las calles del pueblo, la noticia se había esparcido como pólvora. ¿Ya supiste? Hoy se casa la costurera, con ese muchacho más joven. ¡Qué escándalo! Las opiniones estaban divididas. Algunos decían que era una locura, otros que era un acto de valentía, y otros tantos que era simplemente ridículo. Pero nadie permanecía indiferente. Mientras tanto, en su casa, María Elena se preparaba en silencio. No había risas de amigas ni champaña. No había maquillaje profesional ni fotógrafos. Solo un espejo, una silla, una peineta antigua y un corazón latiendo con fuerza. Tomó su vestido cuidadosamente. Ella misma lo había cosido, puntada por puntada. Cada encaje, cada borde, cada hilo, tenía un significado. Ese no era un vestido de boda cualquiera. Era su armadura. Mientras lo colocaba sobre la cama, se quedó mirándolo largo rato, como quien observa un sueño que nunca pensó que se haría realidad. Recordó a su madre. Recordó su juventud. Recordó todas las veces que quiso amar, pero no se permitió. Y ahora, con 55 años, estaba a punto de dar un paso que muchas creían reservado solo para los jóvenes. Pero ella sabía que el amor no tiene edad. Lo que tiene es coraje. Y ella, después de toda una vida aguantando, había aprendido a ser valiente. En otra parte del pueblo, Julián también se vestía con el corazón agitado. Su padre lo observaba desde la puerta del cuarto, sin decir palabra. No era de hablar mucho, pero ese día, antes de salir, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Haz lo que tu alma te diga. Los demás, que hablen lo que quieran». Fue la única bendición que necesitaba. Porque si bien su madre y gran parte de su familia no asistirían con alegría, él tenía clara una cosa: no iba a permitir que el juicio de otros le robara su felicidad. La iglesia fue adornada con flores blancas y lilas, las favoritas de María Elena. No había presupuesto para grandes lujos, pero sí había amor en cada detalle. Los bancos se llenaron rápido. Algunos llegaron por cariño, otros por curiosidad, y unos pocos por morbo. Las miradas se cruzaban. Se notaba el murmullo incómodo, como si todos esperaran que algo estallara en cualquier momento. La familia de Julián llegó en silencio. Su madre, con una expresión dura, como si asistiera a un funeral. Los tíos y primos evitaban saludar a los conocidos. «Esto es una vergüenza», decían entre dientes. «Esto va a acabar mal». Y quizás lo que más dolía era que, aunque fingieran discreción, no hacían ningún esfuerzo por ocultar su desprecio. María Elena llegó minutos después, en un coche sencillo. Bajó con paso firme, sosteniendo su ramo con manos que temblaban ligeramente. Pero su rostro tenía una calma que nadie esperaba. No era la calma de la ignorancia. Era la de quien ya ha enfrentado todo y ha sobrevivido. Antes de entrar a la iglesia, se detuvo un momento en la puerta. Miró al cielo, cerró los ojos y susurró una oración simple: «Que mi dignidad no me abandone, que pueda sostenerme si me quieren hacer caer, y que mi amor sea más fuerte que el miedo». Con esa fuerza invisible, cruzó el umbral. Cuando la música comenzó a sonar, todos giraron la cabeza. Y ahí estaba ella, con su vestido blanco de encajes discretos, con sus canas recogidas con gracia, y con una mirada serena que impactaba más que cualquier palabra. Cada paso hacia el altar era una declaración de resistencia. Había quienes sonreían con ternura. Otras mujeres, algunas mayores, la miraban con ojos brillantes, como si dijeran en silencio: «Gracias por atreverte por nosotras». Pero también estaban las miradas duras, los cuchicheos, las risas ahogadas. «¿Qué hace vestida así? Es una señora ya...». «Qué ridículo». Ella escuchaba. Claro que escuchaba. Pero no se detuvo. Julián, al verla, sintió que el mundo se detenía. No podía evitar las lágrimas. Porque esa mujer que ahora avanzaba por el pasillo, había soportado más que muchas reinas. Y aún así, estaba ahí, sonriendo. Cuando por fin llegó junto a él, le tomó la mano con suavidad. Y le dijo al oído: «Pase lo que pase. Gracias». El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras tradicionales, las lecturas, las bendiciones. Pero nadie en esa iglesia estaba realmente concentrado en el ritual. Todos esperaban ese momento.
Ese instante tenso y peligroso en que el sacerdote pregunta: si alguien tiene alguna razón por la cual esta unión no debe llevarse a cabo, que hable ahora o calle para siempre. Y entonces, el aire se cortó, un silencio denso, eléctrico, los corazones latiendo fuerte. María Elena apretó la mano de Julián. Él le sonrió con ternura, como diciendo: estamos juntos. Pero no fue suficiente. Porque, como si lo hubieran ensayado, la madre de Julián se puso de pie con un movimiento violento. Su voz, afilada como una navaja, rompió el aire. Yo me opongo. Esto es un error. Esa mujer podría ser su madre. Está demasiado vieja. No nos dará herederos. No merece pararse en este altar. El eco de sus palabras rebotó en las paredes sagradas. Algunos bajaron la cabeza, incómodos. Otros, con el celular en la mano, comenzaron a grabar. María Elena no reaccionó de inmediato. Sus ojos se humedecieron. Sus labios temblaron. Pero no respondió. No aún, porque algo dentro de ella estaba a punto de despertar. Algo más fuerte que la vergüenza, más profundo que el dolor, más poderoso que la humillación. Pero eso es lo que contaremos en el próximo capítulo. Porque este momento, este instante congelado en el tiempo, merece ser contado con cada suspiro, con cada lágrima y con toda la dignidad que una mujer como María Elena representa. Esa mujer podría ser tu madre. Está demasiado vieja para casarse. No nos dará herederos. Esto es un error, una vergüenza. Las palabras cayeron como cuchillos en medio del silencio sagrado de la iglesia. Cada frase pronunciada por la madre de Julián no solo estaba llena de juicio, sino de desprecio. De ese desprecio frío, calculado, el que busca destruir, humillar, borrar. María Elena no se movió, no retrocedió. Solo bajó ligeramente la mirada, como si en ese momento el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Julián, junto a ella, se tensó. Su cuerpo entero parecía hervir. Pero ella, aún con lágrimas formándose en sus ojos, le apretó la mano y le dijo sin palabras: espera, deja lo que venía a continuación. Ni siquiera su corazón lo había anticipado. Las miradas se clavaron en María Elena. Los invitados contenían la respiración. Algunos esperaban verla romper en llanto. Otros, que saliera corriendo del altar, humillada, vencida. Y quizás, durante un segundo, ella también lo pensó. Por un instante, esa vieja voz interior volvió. ¿Ves? Te lo dije. No era para ti. Nunca debiste soñar. Pero esa voz ya no tenía el mismo poder. Porque algo en ella se quebró. O tal vez se reconstruyó. Fue como si toda una vida de silencio se explotara de golpe. Como si todas las veces que fue ignorada, subestimada, invisibilizada, salieran ahora por su pecho, convertidas en fuerza. María Elena levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, aún húmedos, ya no eran de dolor, eran de determinación. Y entonces, habló. No gritó, no discutió, no insultó. Su voz fue suave, pero tan firme, que hizo temblar los muros. Es cierto, tengo 55 años. Y sí, podría ser su madre si lo hubiera tenido muy joven. Hizo una pausa. Sus palabras flotaban en el aire como un suspiro contenido durante años. Pero también es cierto que he vivido más que muchos aquí. He trabajado desde niña. He cuidado de una madre enferma hasta el último día de su vida. He cosido miles de vestidos para novias que, como yo, soñaban con este momento. Y nunca pensé que me llegaría a mí. Algunas mujeres en el público comenzaron a llorar en silencio. Otras bajaban la cabeza, avergonzadas por lo que habían pensado. María Elena respiró hondo y continuó. Sé que no puedo dar hijos, pero no estoy aquí para ser un vientre. Estoy aquí porque encontré un hombre que me ama por lo que soy, por cómo pienso, por cómo lucho, por cómo lo miro. Incluso cuando ya nadie más me miraba. El murmullo que antes era burla, ahora era respeto. La atmósfera en la iglesia había cambiado. La madre de Julián, aún de pie, trató de interrumpir. «Pero tú no eres de nuestra clase. Tú no tienes nada». Y fue entonces cuando María Elena sacó el pequeño sobre de su bolso. Un gesto sencillo, pero que cambió todo. Lo sostuvo entre sus manos como quien carga un pedazo de historia. Y dijo, con una calma inquietante: «He guardado esto durante años. No porque me defina,
sino porque sabía que llegaría un día como hoy. Abrió el sobre. Era una carta con sello oficial, firmada por un notario. La levantó para que todos la vieran. Esto es el testamento de mi tía abuela, quien falleció hace 3 años. Ella me dejó todo lo que tenía. 3 propiedades, una suma considerable en el banco y una casa en el centro que ustedes, curiosamente, quisieron comprar el año pasado sin saber que ya tenía dueña. Un murmullo de asombro recorrió los bancos. Los rostros cambiaron de color. Los ojos de la familia de Julián se abrieron como platos. Y entonces, remató. Tal vez no tenga un útero fértil, pero tengo una historia limpia, un alma fuerte y un corazón que nunca ha dejado de amar. Y eso vale más que cualquier apellido, edad o dinero. Silencio. Por primera vez, completo, absoluto, ni un susurro, ni un movimiento, solo el eco de la dignidad en su máxima expresión. La madre de Julián intentó reaccionar. Eso no cambia nada. El dinero no te hace joven. Y entonces, María Elena, sin perder la compostura, la miró directamente a los ojos y respondió: «Y la juventud no te hace buena persona». Fue como una estocada final. No había odio en su tono. Solo verdad. Y la verdad, cuando se dice con firmeza, no necesita más. Julián, que había permanecido en silencio, no pudo más. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su corazón, desbordado. Se giró hacia su madre y dijo, con la voz quebrada pero clara: «La amo. Y no por su dinero, ni a pesar de su edad. La amo porque cuando todos me dieron la espalda, ella me ofreció su mano. Porque cuando mi alma tenía frío, ella me cobijó con su ternura. Y porque nadie en este mundo me ha enseñado tanto sobre lo que significa amar de verdad». El sacerdote, conmovido, no supo qué decir. Los aplausos comenzaron en la parte trasera de la iglesia. Tímidos al principio, pero luego crecieron. Y crecieron. Hasta llenar el lugar como una ola imparable. Ese día, María Elena fue humillada. Sí, pero también fue levantada. Por su propia voz, por su verdad, por un amor que no pidió permiso, ni perdón. Y mientras el sacerdote retomaba la ceremonia y los invitados se secaban las lágrimas, ella tomó la mano de Julián, lo miró a los ojos y supo, sin necesidad de que nadie lo dijera. Ese era su momento, ese era su altar, y esa era su victoria. El aplauso aún resonaba en las paredes de la iglesia, pero dentro de María Elena, un silencio muy distinto se había instalado. No era el silencio de la calma, era otro. Un silencio pesado, largo, denso. Ese que solo conocen quienes han sido heridos demasiadas veces y han aprendido a sonreír por fuera mientras sangran por dentro. Afuera, todos la miraban con respeto, algunos con admiración, otros con una mezcla de culpa y vergüenza por haberla juzgado antes siquiera de conocerla. Pero por dentro, ella seguía atrapada en algo más profundo, una herida antigua, una voz que no terminaba de apagarse, una tristeza que no venía solo del presente, sino de todo lo que había tenido que callar por tantos, tantos años. Cuando escuchó a la madre de Julián gritarle aquello: «Está demasiado vieja para casarse», no fue solo esa frase lo que dolió, fue lo que representaba, fue cada comentario que había escuchado en su juventud. «Ya se te fue el tren. Y una mujer sin hijos no es una mujer completa. Las de tu edad ya están criando nietos, no casándose». Fue cada vez que entró a una boda para entregar un vestido cosido por ella, y la novia la ignoró como si fuera invisible. Fue cada vez que alguien le dijo que tenía buena mano, pero mala suerte en el amor. Fue cada Navidad sola, cada aniversario que no era de nadie, cada cumpleaños sin flores, sin carta, sin abrazo. Fue cada vez que preparó una cena para 2 y comió sola. Cada noche en que se acostó preguntándose si era tarde para volver a creer, si el amor era un privilegio reservado solo para las mujeres jóvenes, delgadas, sin pasado. Fue todo eso, y más. Porque el dolor más cruel no es el que grita, es el que se acumula en silencio, el que se guarda durante años en lo más profundo del pecho, el que uno esconde detrás de frases como «estoy bien y ya me acostumbré». Y ese dolor, en ese altar, se despertó. María Elena miraba al sacerdote, pero ya no escuchaba sus palabras. Su mente había viajado a otro tiempo, a su juventud, a los días en que soñaba con enamorarse como en las películas. Recordó al primer hombre que le gustó,
un muchacho del barrio que le prometió el cielo, y desapareció cuando supo que tenía que ayudar a su madre enferma. Recordó al segundo, que la invitó a salir, pero le dijo que no quería complicaciones con una mujer con tantos líos familiares. Recordó al tercero, que le pidió que bajara de peso y se pintara el cabello para verse más presentable. Cada uno fue una puerta cerrada, una ilusión rota, una confirmación de que ella no encajaba en lo que el mundo llamaba deseable. Y poco a poco, fue dejando de intentarlo. Fue construyendo una muralla invisible, una que la protegía, sí, pero también la aislaba. Y mientras la vida pasaba, mientras sus amigas se casaban, tenían hijos, viajaban, divorciaban, se volvían a casar, ella seguía en el mismo lugar, con su aguja, con sus telas, con su soledad. A veces, cuando cerraba su taller por la noche, se sentaba en la última silla, apagaba las luces y se permitía llorar 5 minutos. Solo 5. Después, respiraba hondo, se lavaba el rostro y se decía a sí misma: mañana será otro día. Pero esos 5 minutos eran su refugio, su válvula de espacio secreto, porque nadie la escuchaba llorar. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie imaginaba que la mujer fuerte, la que resolvía todo, la que siempre tenía una solución para los problemas de otros, se sentía tan sola por dentro. Por eso, cuando conoció a Julián, el miedo fue lo primero que sintió. No fue emoción, no fue mariposas en el estómago, fue pánico. Porque cuando alguien ha vivido tanto tiempo detrás de una armadura, el amor da miedo. Miedo de confiar, miedo de abrir la puerta, miedo de que todo sea una broma cruel y, sobre todo, miedo de perder lo poco que queda intacto. Pero Julián insistió, y su insistencia fue delicada, paciente, constante. Le habló como nunca antes la habían hablado. La miró como nadie más la había mirado. Y ella, contra todo pronóstico, se permitió creer. Se permitió imaginar una vida distinta. Un futuro con risas compartidas, con café para dos, con noches de manos entrelazadas. Se permitió soñar, y eso fue lo más valiente que hizo. Por eso dolía tanto lo que acababa de ocurrir. Porque no era solo la humillación pública. Era el miedo de que todo lo que había construido, todo lo que había creído posible, se viniera abajo de golpe. Volvió al presente. Julián seguía a su lado, con los ojos clavados en ella. No dijo nada, pero con su mirada le hablaba. Estoy contigo. No estás sola. Te elijo. Ella quiso sonreírle, pero algo dentro aún dolía demasiado. Porque aunque todos aplaudieran, aunque muchos la defendieran ahora, el daño ya estaba hecho. Las palabras no se borran. Las heridas viejas se abren con facilidad, y los fantasmas del pasado no se van con un discurso. Pero entonces, algo la sostuvo por dentro. Una voz, diferente a todas las demás. Una que venía desde el fondo de su alma. Una que decía: sí, dolió. Sí, te marcó. Pero estás de pie. Y esta vez, no te vas a rendir. La ceremonia continuó, pero María Elena ya no era la misma. En cuestión de minutos, había revivido toda una vida. Y ahora, estaba cansada, pero también más fuerte que nunca, porque entendió algo esencial. No se trataba de la boda, ni del vestido, ni de lo que los demás pensaban. Se trataba de lo que ella había tenido el coraje de hacer: elegirse, amarse, reivindicarse. Había subido al altar con miedo, pero estaba por salir de él con dignidad. Y eso, nadie podía quitárselo. El sacerdote les pidió que repitieran sus votos. Julián tomó la palabra primero. Su voz temblaba, pero no dudó. Prometo honrarte, cuidarte y celebrarte cada día de mi vida, porque amarte no es un sacrificio, es un privilegio, y porque tú eres, sin duda, mi mayor suerte. María Elena lo miró con los ojos llenos de agua, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa auténtica, serena y profunda, brotó de su rostro. Cuando le tocó hablar, respiró hondo, y dijo: prometo no olvidarme nunca de quién soy, ni de lo que tuve que vivir para llegar hasta aquí. Prometo no esconder mis años, mis arrugas, ni mis cicatrices, porque tú me amas así, entera, real y sin máscaras, y yo te amo por devolverme la fe. La iglesia entera estaba en silencio. Muchos lloraban abiertamente,
porque lo que acababan de presenciar no era solo una boda. Era un acto de justicia emocional, una redención, una victoria silenciosa. María Elena aún sentía dolor. Claro que sí. El dolor no desaparece de un momento a otro, pero ya no era un dolor que la vencía. Era un dolor que la hacía más consciente, más humana, más libre. Porque entendió que, aunque el mundo la hubiese hecho sentir poca cosa, ella nunca dejó de ser suficiente. Y esa verdad era su mayor tesoro. El ambiente en la iglesia seguía impregnado de una energía difícil de describir. Ya no era tensión, tampoco alivio. Era algo más profundo, una mezcla entre respeto, asombro y una silenciosa admiración por aquella mujer que, frente a todos, había transformado la humillación en dignidad. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Julián, era que María Elena aún guardaba un secreto. Uno que había mantenido oculto por años. Uno que solo pensaba revelar si llegaba el momento exacto. Y ese momento acababa de llegar. Cuando el sacerdote anunció que los votos habían sido intercambiados y que la ceremonia estaba llegando a su fin, María Elena soltó por fin la mano de Julián y, sin decir una palabra, metió su mano derecha dentro de su pequeño bolso de mano blanco. Sacó un sobre color marfil, cerrado con un sello de cera color vino, antiguo, elegante, y lo sostuvo entre sus dedos por unos segundos, observándolo como si fuese una reliquia sagrada. La iglesia entera la observaba en silencio. «¿Qué está haciendo?», murmuraron algunos. Julián la miró confundido. Sabía que no era parte del protocolo. Sabía que algo estaba por pasar, pero no la interrumpió, porque en su mirada no había duda, había decisión. María Elena se volvió hacia los invitados. Caminó lentamente unos pasos hacia el centro del altar y alzó la voz, no con rabia, sino con una extraña serenidad que hacía que todos la escucharan con atención. He hablado con el corazón, he respondido con dignidad, pero ahora siento que debo compartir algo más. Hizo una pausa. Su voz era firme, pausada, profunda. Hace muchos años, una mujer me enseñó que la vida es impredecible, que a veces lo que merecemos no llega cuando lo queremos, pero sí cuando más lo necesitamos. Volvió a mirar el sobre, como si lo acariciara con los ojos. Esa mujer fue mi tía abuela Rosalía, una mujer fuerte, independiente, que nunca se casó ni tuvo hijos. Fue criticada, señalada, apartada, pero vivió como quiso y amó a su manera. María Elena bajó brevemente la mirada. Estaba recordando. En sus últimos días, cuando yo la cuidaba, me dijo una frase que nunca olvidé. Algún día, cuando sientas que te han derrotado, abre esta carta y recuérdales a todos quién eres. Las personas comenzaron a mirar unas a otras. Algunos se inclinaban para ver mejor. Otros contenían la respiración. María Elena rompió el sello de cera con cuidado. Abrió el sobre, extrajo una hoja doblada en 3 partes y leyó en voz alta. Yo, Rosalía del Pilar Gómez de la Vega, en plena posesión de mis facultades mentales, declaro que dejo como única heredera de mis bienes, mi casa, mis terrenos, mis ahorros y mis derechos de propiedad sobre el edificio comercial ubicado en el centro de la ciudad, a mi sobrina nieta, María Elena Torres Gómez. Y lo hago no por obligación ni por sangre, sino porque es la única mujer que ha sabido dar sin esperar nada a cambio, amar sin ser amada y luchar sin hacer ruido. Que este legado le sirva no solo como respaldo, sino como escudo contra un mundo que muchas veces castiga a las mujeres por ser libres. Firma y sello, ante notario, Rosalía del Pilar Gómez de la Vega. Un murmullo colectivo recorrió la iglesia como una corriente eléctrica. La familia de Julián, que hasta ese momento mantenía el rostro altivo, se removió en los bancos. Su madre entreabrió los labios, sorprendida. Su hermana, antes tan burlona, bajó la vista. Y es que, de repente, aquella mujer que habían llamado vieja, sin valor, sin nada que ofrecer, resultaba ser la heredera de una fortuna respetable. Pero más allá del dinero, lo que desarmó a todos fue la forma en que ella lo reveló. Sin prepotencia, sin venganza, sin gritos, solo con verdad. Julián la miraba con el corazón en un puño. Él no sabía nada. Nunca le había preguntado por su situación económica, porque a él no le importaba eso. Y ahora, esa revelación solo confirmaba lo que ya sabía,
que su mujer no solo era valiente, era también leal, íntegra y generosa. Cuando María Elena terminó de leer, volvió al altar y tomó la palabra una última vez. No comparto esto para callar bocas ni para exhibir riqueza. Lo comparto porque hoy, aquí, frente a todos, quiero dejar algo muy claro. Mi valor no depende de mi edad, ni de mi estado civil, ni de si puedo o no tener hijos, tampoco de si tengo dinero o no. Mi valor está en todo lo que he vivido, en todo lo que he resistido, y en todo lo que, a pesar de todo, aún soy capaz de dar. Se hizo un silencio largo. Nadie supo cómo reaccionar. El sacerdote, conmovido, se acercó a ella. Le tomó la mano y dijo: «Señora María Elena, gracias por enseñarnos a todos lo que significa el amor verdadero». Los ojos de María Elena se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran lágrimas limpias, de liberación, de victoria. La madre de Julián, sentada, sin saber a dónde mirar, no dijo una palabra más. Había perdido algo mucho más valioso que una discusión. Había perdido la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria. Y eso no tiene precio. Cuando la ceremonia llegó a su fin, María Elena y Julián salieron tomados de la mano. Pero no como una pareja cualquiera. Salieron como dos almas que, contra todo, se eligieron. Como dos personas que demostraron que el amor no se mide en años, ni en títulos, ni en la opinión de otros, sino en actos, en coraje, en verdad. ¿Y tú que estás escuchando esto? ¿Alguna vez has guardado un secreto por miedo a que te juzguen? ¿Alguna vez sentiste que tenías que demostrar tu valor para que te respeten? No estás sola. La historia de María Elena nos recuerda que no hay edad para recuperar tu voz, ni momento equivocado para mostrar quién eres de verdad. Nadie hablaba, nadie se movía. El aire en la iglesia era espeso, como si cada persona presente estuviera intentando procesar lo que acababa de suceder. La carta, aún en las manos de María Elena, parecía brillar con luz propia. No por el papel, no por la tinta, sino por lo que simbolizaba. Esa hoja no hablaba solo de dinero ni de propiedades. Era una prueba irrefutable de algo mucho más poderoso, que una mujer, a pesar de haber sido silenciada, ignorada y despreciada durante años, había sido reconocida, amada y valorada por alguien que la había visto en toda su grandeza. Julián no podía apartar los ojos de ella. María Elena, con el rostro sereno, seguía de pie, como una estatua viva de dignidad. No había arrogancia en su mirada. No había venganza. Solo verdad. El murmullo entre los asistentes comenzó a surgir poco a poco. Ya no eran risas burlonas, ni susurros de juicio. Eran palabras suaves. Admiración sincera. Asombro. Nunca imaginé algo así. Qué mujer tan valiente. Nos dio una lección a todos. Incluso algunos que antes habían participado en las críticas, ahora desviaban la mirada, avergonzados. Porque lo que acababan de presenciar no era solo una revelación financiera, era una revelación humana. La familia de Julián, que había permanecido altiva hasta entonces, no supo cómo reaccionar. Su madre estaba pálida. Apretaba su bolso contra el pecho como si con eso pudiera protegerse del peso de sus propias palabras. Pero nada podía esconder lo que ya todos habían visto: su desprecio público, su crueldad disfrazada de preocupación, su prejuicio implacable. Y lo peor, su interés repentino. Porque bastaron segundos para que el desprecio diera paso a otra emoción aún más vergonzosa: la codicia. «Yo no sabía que ella tenía todo eso», murmuró una de las tías. «Quizás no es tan mala opción después de todo», dijo otra sin vergüenza. Incluso la hermana menor de Julián, la misma que se había burlado de María Elena días antes, susurró con una sonrisa forzada: «Bueno, al menos no somos pobres ahora». Esas frases fueron cuchillos invisibles, lanzados sin pensar, pero no llegaron a herir, porque María Elena ya no podía ser herida por quienes no sabían amar. Julián, al escuchar esos comentarios, soltó la mano de María Elena por un instante. Se volvió hacia su familia, y con una voz tranquila, pero cargada de firmeza, les habló como nunca antes. «Ustedes no entienden nada, ni lo van a entender jamás». Los rostros se tensaron. Pero él continuó: «No la amo por su edad, ni por su dinero. La amo porque esta mujer, sola, ha hecho más por mí que todos ustedes juntos. Porque me enseñó que el amor no se trata de conveniencia, ni de perfección. Se trata de verdad.
Y yo prefiero 1000 veces envejecer con ella, que vivir rodeado de gente que solo sabe mirar con los ojos, pero nunca con el corazón. Un silencio absoluto se instaló nuevamente. Y esta vez no hubo réplica. Porque cuando alguien habla con el alma, no hay argumento que lo contradiga. María Elena lo miró con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de gratitud, de amor. Y fue entonces cuando comprendió que esa carta no era solo una revelación para los demás, era también un regalo para sí misma. Porque durante tantos años había sentido que no valía lo suficiente, que ya era tarde, que su momento había pasado. Pero ahí estaba, de pie, amado. Y por fin, vista. La ceremonia, que había estado al borde del desastre, ahora se transformaba en algo sagrado, no por el ritual, sino por lo que representaba. Un renacimiento, una reparación emocional, un acto de justicia. El sacerdote, conmovido hasta las lágrimas, retomó la palabra. No sé si alguna vez volveré a presenciar algo así. Hoy, más que casar a una pareja, hemos presenciado el triunfo de la verdad sobre el prejuicio, el triunfo del amor sobre el miedo. Y así, con la iglesia entera en silencio reverente, María Elena y Julián se tomaron de las manos, se miraron sin necesidad de decir nada, y sellaron su unión con un beso que no fue solo romántico. Fue un símbolo, una declaración, una promesa. Los aplausos no se hicieron esperar. Esta vez eran reales, sin burlas, sin doble intención, solo respeto. Y cuando la pareja caminó de regreso por el pasillo central, como marido y mujer, el pueblo entero los vio con otros ojos. Ya no eran el joven y la señora mayor. Eran la historia viva de que el amor no entiende de edades, ni de clases, ni de permisos. Una vez fuera de la iglesia, María Elena miró al cielo, respiró hondo, y supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no tenía miedo. Ya no tenía que explicar quién era, ni justificar por qué amaba, porque al final, la verdad siempre encuentra su voz, y la suya, por fin había sido escuchada. Y tú, amiga que me escuchas, ¿alguna vez sentiste que tu historia ya no importaba? ¿Que el amor ya no era para ti? Déjame decirte algo. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para vivir algo hermoso, para recuperar lo que te negaron, para abrazar lo que mereces. Porque como María Elena, tú también puedes ser protagonista de una historia que conmueva al mundo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Aquí contamos historias que no salen en las noticias, pero que viven en el alma de mujeres valientes como tú. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantará leerte, saludarte y saber desde dónde te estás uniendo a esta comunidad hermosa que crece cada día. Cuando los últimos aplausos se desvanecieron en la brisa tibia de aquella tarde, la iglesia comenzó a vaciarse poco a poco. Los invitados salían comentando en voz baja lo que acababan de presenciar, como si hubiesen sido testigos de algo mucho más grande que una boda. Porque lo habían sido. Habían visto a una mujer renacer. Habían visto al amor triunfar sobre la burla, el prejuicio y la ignorancia. Pero mientras algunos se marchaban conmovidos, otros no sabían cómo esconder su incomodidad. La familia de Julián seguía allí, en un rincón del templo, paralizado. Ya no eran altivos, ya no murmuraban, ya no reían. Ahora, sus rostros mostraban algo muy distinto: choque. La madre de Julián, que tanto había hablado, que tanto había juzgado, que había alzado la voz con desprecio frente a todos, ahora no encontraba palabras. Sus manos temblaban levemente, no por el frío, sino por la mezcla de vergüenza y orgullo herido que la recorría por dentro. Intentaba mantener la compostura, pero sus ojos la traicionaban. Se notaba que estaba buscando desesperadamente una salida, una excusa, un argumento que justificara su comportamiento. Pero no lo había. La verdad ya había sido dicha, y el mundo ya la había escuchado. La hermana de Julián, siempre tan altanera, ahora miraba al suelo. Ya no tenía comentarios sarcásticos, ni expresiones de burla. Solo silencio, y un leve gesto de arrepentimiento, aunque tardío. El padre, que había sido más neutral durante todo el proceso, se acercó a su esposa en voz baja y le dijo algo que nadie más alcanzó a oír. Pero por su expresión,
No fue un halago, porque hasta él había entendido que, esta vez, su mujer se había equivocado. Y feo. Fue entonces cuando ocurrió lo más inesperado. La madre de Julián, tomando aire como quien se traga su propio orgullo, se acercó a María Elena mientras todos comenzaban a salir de la iglesia. Lo hizo con paso lento, mirada tensa, y una sonrisa que intentaba parecer sincera, pero no lo lograba del todo. María Elena, que estaba aún junto a Julián, notó su aproximación. No dijo nada, solo la observó, con una mezcla de cautela y compasión. Y cuando estuvieron frente a frente, la madre de Julián bajó ligeramente el tono de voz y dijo: «María Elena, quiero pedirte disculpas». Silencio. Ni los pájaros cantaban. «Yo no sabía lo que tú eras. Me equivoqué. Actué por impulso. Y...» Tragó saliva. «No fue justo lo que hice». María Elena no respondió de inmediato. La miró directo a los ojos, no con odio ni con venganza. La miró como quien ha aprendido que el perdón no es debilidad, sino sabiduría. Y luego de unos segundos, dijo: «Tiene razón en algo. No sabía quién era yo. Pero no se preocupe. Yo tampoco sabía quién era usted. Ahora ambas lo sabemos». La madre intentó sonreír, forzada. «Quizás podríamos empezar de nuevo». Julián intervino entonces, con voz serena pero firme. «Mamá, el respeto no se construye con palabras bonitas después de hacer daño. Se construye con hechos. Y tú, hoy, nos mostraste exactamente lo contrario». La madre lo miró herida, como si no esperara esa respuesta. «Solo quiero lo mejor para ti», balbuceó. «Siempre lo quise». «Lo mejor para mí», replicó Julián, «es alguien que me ama de verdad. Y que tú la hayas despreciado. Habla más de ti que de ella». María Elena, que hasta entonces había mantenido el control, dio un paso adelante. No para discutir, no para humillar, sino para cerrar un ciclo que llevaba años esperando cerrarse. «Yo no guardo rencor», dijo. «No tengo espacio para eso en mi vida. Pero tampoco me interesa una relación basada en apariencias. Así que, señora, si su disculpa es sincera, la acepto. Pero si viene desde el interés o el temor de haber quedado en vergüenza, le aconsejo que no insista». Hubo algo en su voz que desarmó completamente a la mujer frente a ella. No fue agresiva, no fue dura, fue simplemente clara. Y a veces, la claridad duele más que el grito. El resto de la familia, que había permanecido a distancia, comenzó a acercarse poco a poco. «María Elena, qué ceremonia tan hermosa», dijo una de las tías, forzando una sonrisa. «Nunca habíamos visto algo así. La verdad es que nos dejaste sin palabras», agregó otra. «Te veías preciosa». María Elena agradeció con una leve inclinación de cabeza, pero no fingió afecto, porque hay momentos en la vida en los que uno entiende quién está a tu lado por amor, y quién solo aparece cuando el viento sopla a favor. Al salir de la iglesia, varios vecinos del pueblo se acercaron con abrazos sinceros. «Te admiramos, María Elena. Lo que hiciste hoy nos devolvió la fe. Yo también tengo más de 50, y me hiciste recordar que no todo está perdido. Gracias por tu ejemplo». Y por primera vez en mucho tiempo, María Elena se sintió verdaderamente reconocida. No por lo que tenía, no por su apellido, no por su conexión con Julián, sino por lo que era. Horas después, en una pequeña reunión íntima con unos pocos amigos y vecinos, María Elena se permitió soltar una carcajada. De esas que salen del estómago, sin filtro. Julián la miraba encantado. No había visto esa risa antes. Era nueva. Era libre. «¿En qué piensas?», le preguntó mientras le tomaba la mano. Ella lo miró con dulzura y con un suspiro le respondió: «En que, por mucho tiempo, creí que ya no me quedaba nada por vivir. Y ahora, siento que la vida apenas está comenzando. ¿Y tú, que estás escuchando esto, alguna vez sentiste que las personas te miraban con desprecio? ¿Que te valoraban solo cuando tenías algo que ofrecer? Recuerda, no necesitas demostrar tu valor a nadie. Quien te quiere solo cuando te conviene, no te quiere. Y quien aparece cuando brillas, pero desaparece cuando caes, nunca estuvo realmente ahí. El respeto verdadero nace del alma, y el amor, de la autenticidad. Si esta historia te conmovió, suscríbete a este canal. Aquí contamos historias que merecen ser contadas. Historias de mujeres reales, fuertes, valientes como tú. Y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantará saludarte y saber desde dónde te unes a esta comunidad de corazones despiertos. El aire de la tarde se había vuelto más suave, como si hasta el clima quisiera acompañar ese nuevo comienzo. Las nubes se alejaban lentamente y los rayos del sol caían con una calidez dorada sobre las calles empedradas del pueblo. María Elena y Julián habían salido de la iglesia tomados de la mano, pero lo que nadie sabía era que aún quedaba un momento más, uno que, aunque no estaba planeado, iba a marcar para siempre la historia de ambos. Después de la ceremonia, mientras los invitados comenzaban a dispersarse, Julián se detuvo a mitad de la plaza, justo frente a la iglesia. Tiró suavemente de la mano de María Elena y le dijo: «Dame un segundo. Necesito hacer algo». Ella lo miró con curiosidad. Podía ver en su rostro una mezcla de emoción y decisión. Algo se estaba gestando en su interior. Él se volvió hacia las personas que aún permanecían cerca. Algunos vecinos, unos pocos amigos, y sí, también parte de su familia. Respiró hondo. Se subió sobre uno de los escalones bajos del atrio de la iglesia y levantó la voz, sin gritar, pero con una claridad que hizo que todos se detuvieran a escucharlo. Sé que muchos de ustedes estuvieron aquí hoy solo para ver si todo esto iba a fracasar. Sé que algunos vinieron esperando una tragedia, y otros una excusa para burlarse. Hubo murmullos, algunas miradas incómodas. Otras bajaron los ojos. Durante mucho tiempo, continuó Julián, me enseñaron que el amor debía cumplir ciertos requisitos, que debía tener una edad, un cuerpo, una familia perfecta, un futuro calculado. Me dijeron que lo correcto era amar a alguien como yo, de mi edad, de mi clase, de mi mundo. Volvió la mirada hacia María Elena, que lo observaba desde abajo del escalón, con los ojos brillantes, como si su alma entera estuviera escuchando palabra por palabra. Pero lo que nunca me enseñaron, prosiguió, fue a escuchar mi corazón. Eso lo aprendí con ella. La plaza entera estaba en silencio. Ella me enseñó que el amor no siempre grita, a veces susurra, que el respeto no se impone, se gana, y que la belleza verdadera no está en la piel, está en las manos que han trabajado, en los ojos que han llorado, en los silencios que han resistido. Julián hizo una pausa. Y sé que habrá quien piense que me equivoqué, que merecía algo mejor, que una mujer mayor no puede ofrecerme una vida completa. Bajó la mirada un segundo, pero cuando la levantó, lo hizo con una fuerza que impresionó a todos. ¿Y saben qué? Tienen razón. Ella no me ofrece una vida fácil. Me ofrece algo mejor. Una vida real. Una vida con historia. Con cicatrices. Con pasado. Y aún así, con espacio para amarnos como si empezáramos desde cero. Las palabras comenzaron a calar profundo en quienes lo escuchaban. Ella no necesita que la defiendan, porque ya se defendió sola, con más dignidad de la que he visto en toda mi vida. Pero yo sí necesito decirlo. Porque hoy, aquí, frente a quienes me juzgaron por amarla, quiero que quede claro. No la elegí por compasión. No estoy con ella por rebeldía. Y no me casé por sorpresa. Estoy con ella porque la amo, porque me hace mejor, porque la admiro. Y si volviera a nacer 1000 veces, la elegiría en cada una de ellas. Un suspiro colectivo llenó el aire. Algunas personas comenzaron a aplaudir lentamente, conmovidas por la verdad cruda y hermosa de sus palabras. La madre de Julián, a unos metros, lo miraba con el rostro rígido, pero en sus ojos, una pequeña grieta había comenzado a abrirse. No hablaba, pero por dentro, algo se quebraba. Porque en ese momento, por primera vez, entendía que su hijo había dejado de ser un niño, y que el amor que había menospreciado era más fuerte que cualquier plan de vida que ella hubiese imaginado para él. Julián bajó del escalón, se acercó a María Elena, le tomó las manos con suavidad, y frente a todos, le dijo: «Gracias por no soltarme cuando todo parecía en contra. Gracias por no dejarte vencer. Y gracias por enseñarme que el amor no se mendiga, se cultiva». Ella no pudo responder. Su garganta estaba cerrada por la emoción, pero sus ojos decían todo. Se abrazaron. Y en ese abrazo no había solo amor. Había consuelo, reparación, y una promesa silenciosa de caminar juntos, pase lo que pase. Esa tarde, en ese lugar, ante ojos que antes juzgaron y ahora lloraban, Julián no solo se casó, se convirtió en un hombre que eligió con el alma.
Y María Elena, en una mujer que a pesar de todos los no, se atrevió a decir sí. Sí a la vida. Sí al amor. Sí a ella misma. La plaza se fue vaciando poco a poco. Las palmas se habían detenido. Las palabras se habían silenciado. Y sin embargo, algo quedaba en el aire. Una especie de paz, de energía suave, como si el universo hubiese decidido recompensar finalmente a quien tanto había esperado en silencio. María Elena y Julián caminaban juntos hacia casa. No había coche de lujo, ni desfile, ni fuegos artificiales. Pero sus pasos eran los de dos personas que ya no tenían miedo, porque después de todo lo que vivieron esa tarde, sabían que no necesitaban demostrar nada más. Se tenían el uno al otro, y eso bastaba. Al llegar a casa, María Elena se quitó lentamente los zapatos, los dejó junto a la puerta y se sentó en su vieja silla de mimbre, esa misma donde durante años había cosido vestidos para otras mujeres. Mujeres que se casaban, que reían, que se sentían protagonistas. Y ahora, por fin, ella había sido protagonista de su propia historia. Julián la observaba desde la cocina, preparando 2 tazas de té. Se movía con tranquilidad, como si cada gesto suyo quisiera decir: «Estoy aquí. No tienes que correr más. No estás sola». Y cuando le entregó la taza humeante entre las manos, María Elena la sostuvo con cuidado, cerró los ojos un momento y exhaló un suspiro tan profundo que parecía liberar décadas de silencio. «¿En qué piensas?», preguntó él sentándose frente a ella. Ella sonrió con los ojos, no con los labios, con los ojos. «Pienso que no sabía que se podía sentir tanto alivio sin llorar», respondió. «No me siento eufórica. No me siento fuerte. Me siento en paz». Él asintió, sin interrumpir. Y ella continuó. «Durante tantos años viví para otros, para cuidar, para trabajar, para cumplir. Y no me arrepiento. Pero siempre pensé que no quedaría nada para mí. Y ahora, aquí estoy, contigo y conmigo». Pasaron unos minutos en silencio. No era incómodo. Era ese tipo de silencio que solo existe entre personas que se entienden, que no necesitan llenarlo de palabras. Y entonces, sin mirarla directamente, Julián le dijo algo que María Elena no olvidaría jamás. «Hoy, en la iglesia, cuando te escuché hablar, sentí que no me casaba contigo. Sentí que me casaba con la vida que quiero tener, con la mujer que admiro, con la historia que quiero escribir a tu lado». Ella no respondió con palabras. Se inclinó hacia él, tomó su rostro entre las manos y lo besó suavemente. Con gratitud, con amor, con esa calma profunda que solo conocen quienes han dejado de luchar contra sí mismos. Los días siguientes fueron distintos. La noticia de lo que había ocurrido en la boda se regó por todo el pueblo. Al principio, algunos seguían comentando con malicia. «Claro, ahora todos quieren quedar bien con ella». La familia del muchacho no tuvo más remedio. Pero la mayoría comenzó a ver a María Elena con otros ojos. Ya no como la costurera solitaria. Ya no como la mujer mayor que nunca se casó. Ahora era símbolo. Símbolo de fuerza, de dignidad, de segundas oportunidades. Algunas mujeres comenzaron a visitarla en su taller, no para pedir vestidos, sino para hablar, para contarle sus historias, para decirle: «Me hiciste creer que todavía hay tiempo. Gracias por mostrar que no estamos acabadas. Tu historia me dio fuerzas». Y ella las recibía con té, con paciencia y con una sonrisa que decía: «Yo también estuve ahí». Pero lo más hermoso vino después, unos meses más tarde. Una mañana cualquiera, María Elena recibió una carta por debajo de la puerta. Era de su cuñada, la hermana de Julián, esa misma que antes la había juzgado sin piedad. La carta decía: «María Elena, no sé si merezco que me leas. Te juzgué, te menosprecié y me burlé de ti, porque nunca entendí lo que era amar sin condiciones. Tú me enseñaste eso sin decirme una palabra. Perdóname si puedes. Y si no puedes, al menos gracias por darme la lección más grande que he recibido en mi vida». María Elena leyó la carta en silencio. No lloró, no tembló. Solo la guardó en una caja de madera, junto con la carta de su tía abuela. Porque ahora, su historia estaba completa. Y su corazón, también. Un año después, en su primer aniversario, no hubo cena lujosa ni regalos caros. Julián le preparó una cena casera con las flores lilas que ella adoraba. Y le regaló algo muy especial: un cuaderno.
En la portada decía, «Nuestra historia merece ser contada». Y en la primera página, él había escrito, «Esto no es un final feliz, es un principio libre. Gracias por enseñarme a amar sin miedo. Y tú, que escuchaste esta historia hasta el final, ahora sabes que no existen relojes para el amor, que la dignidad no se pierde con los años, y que hay silencios que se transforman en las voces más poderosas cuando por fin son escuchadas». María Elena no fue una excepción, fue un ejemplo. Y quizás, de alguna forma, también eres tú. Si esta historia te conmovió, haz clic ahora mismo en el video que aparece en tu pantalla. Ahí te espera otra historia real, fuerte y hermosa, de esas que nos recuerdan que la vida, cuando se vive con el corazón, siempre tiene algo más para ofrecer. Nos vemos ahí.